Mire, hay una ocasión en la cual Dios manda a Abraham, como ya le mencioné, a que camine por la orilla del mar Mediterráneo, que es el mar que bordea la tierra de Canaán, la tierra de Israel, para que Abraham contara toda la arena del mar y así tener una idea de cuán grande iba a ser su descendencia. Ustedes saben que es imposible. La arena del mar es un número finito, pero es imposible que el ser humano lo cuente. No tiene manera de contarlo. Pero también hay otra ocasión en la cual Dios le dice que cuente las estrellas del firmamento, a ver si puede. Entonces, con estas experiencias, Dios lo que hace es que fortalece la fe de su siervo. Dios le daba la oportunidad a Abraham de afirmar el significado de su nombre. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Realmente es un placer para mí reencontrarme con ustedes en este día para continuar el estudio bíblico Entrenados para Vencer. En el día de hoy vamos a ver el capítulo número 3, Abraham, un príncipe de Dios. Un príncipe de Dios que establece un modelo, un paradigma. Vamos a leer en Génesis capítulo 12, los versículos 6 al 9. Y Génesis 23, 6. Génesis 12, 6 al 9 y Génesis 23, verso 6. Y lo vamos a leer en Reina Valera del 60. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Y Génesis 23:6 dice: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Aquí podemos ver que la llegada y posterior adaptación de Abraham a estas tierras lo hizo con suma naturaleza. Recorrió casi toda la tierra y hasta llegó a Egipto, la gran nación al sur de Palestina o de Canaán, y estuvo allí un breve tiempo. En sus relaciones con los habitantes de la zona se comportó como un príncipe de Dios. Ustedes saben que Dios nos entrena no es para perder, es para ganar. Y entonces nuestra relación con los demás no puede ser para pérdida, sino para ganancia. El plan de Dios era adaptar a Abraham a la nueva tierra de Canaán y por eso lo hace caminar para que todo lo que sea pisado por la planta de sus pies sea reclamado como de su propiedad. Es decir, una manera simbólica de algo que ya Dios se lo estaba dando. Esa determinación es la que fortalece a una persona que emigra a otro país para vivir por siempre allí. A pesar de la nostalgia que produce su antiguo país, su lugar donde nació, se crió. Las relaciones que se establecen entre Dios y su servidor son determinantes para el éxito completo en el proyecto de ser una persona de bendición para los demás. Dios es el único que puede llenar los vacíos que dejan la pérdida de un país, la pérdida de un familiar, de un empleo, de un amigo, pues aún teniéndolos a ellos,
Él llena los espacios emocionales que nadie puede hacerlo. Porque a veces vemos a un Abraham y no lo vemos como un ser humano. Sal de tu tierra, de tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré y ya, como que las cosas ocurren de un versículo a otro. Y no es tan fácil, porque en Ur de los Caldeos se quedó su historia. Se quedó la historia de sus padres, de los abuelos, de los bisabuelos, de los tatarabuelos, de esos clanes que se iban formando, porque los clanes, dentro de las cosas positivas que tenían, era la familiaridad y la dependencia de uno a otro. Entonces todo eso queda atrás cuando Dios llama a este hombre, y en el proceso que él le responde a Dios, el Señor va tratando con él. Abraham reconoció su identidad no solo en el hecho de que lo llamaran el hebreo, Abraham el hebreo, que ambos para él son dos nombres nuevos, porque él originalmente se llamaba Abraham, que fue el nombre que le colocó su padre Taré el día que nació o el día que lo registró. Padre enaltecido. Ahora Dios se lo cambió a Abraham, que significa padre de muchedumbre, pero las personas de Canaán le colocan el hebreo, para dar a entender que él vive allí, pero no es originario de allí, sino que él viene de la otra parte del río. Es decir, que cruzó el río Éufrates para llegar a la tierra de Canaán. Ustedes se van a dar cuenta más adelante que hay cierto parecido entre ese Abraham, que previamente se llamaba Abraham, y luego le colocan el hebreo, y nosotros, los que vivimos en este tiempo. Jesucristo dijo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y luego Dios utiliza a Pablo y le revela que nuestra ciudadanía no es de la tierra, sino del cielo. Y que la gente debería identificarnos como personas que, aunque vivimos aquí, tenemos un estándar de vida muy distinto al que tiene la mayoría de las personas. Entonces, Abraham, como le llamaban el hebreo para distinguirlo de los demás cananeos, él entendió, él comprendió a Dios y aceptó sin dudar los planes de Dios para bendecir a todas las familias de la tierra. Podía venir tiempo de angustia o tiempo de escasez, pero Abraham sabía en quién había creído, con todo y que él falló en algunas ocasiones. La nostalgia de haber dejado a su padre en Harán era suplida por la presencia de un Dios amoroso, compasivo y de cuidado tierno. Que uno mismo diga que es un príncipe no es nada, es decir, cuando la boca de uno lo alaba a uno, eso no tiene ninguna validez. Pero que el testimonio de los demás nos señale como hombres y mujeres de tantas bendiciones, que lleguemos a ser a los ojos de los demás como príncipes y princesas de Dios, eso sí que tiene mucho valor para nosotros, como ya leímos en el verso 6 de Génesis capítulo 23. Es decir, son los demás que están diciendo, tú eres como un príncipe de Dios entre nosotros. Y uno se pregunta, ¿cómo actúan los príncipes de Dios? ¿Cómo actúan las princesas de Dios en medio de su familia, en el campo laboral, en la calle, en la plaza, en las vacaciones, donde quiera que sea? ¿Cómo actúan como príncipes de Dios? Entonces, la promesa de Dios, las posesiones y aún el poder espiritual que Dios nos da, no son para ensalzarnos, para llenarnos de vanagloria, sino para edificar a las personas. Dios nos dota de elementos divinos para ser más útiles y así desarrollar todo nuestro potencial. La capacitación de Dios no es para engrandecer al vaso o al instrumento, es para beneficiar a los demás. Y ustedes lo pueden notar en las dádivas de los dones espirituales, tal y como está escrito en 1 Corintios capítulo 12, capítulo 13 que habla del amor y el capítulo 14 que habla de las prácticas dentro de la colectividad cristiana de los dones. Usted puede notar que también la dádiva de los dones espirituales, como está en Efesios capítulo 4, nunca son dados
para exaltar al receptor, al recipiente, sino para promover el desarrollo y la bendición de Dios en los demás. El Espíritu Santo no pone ni a personas ni a iglesias a competir entre ellos para ver quién tiene más dones o quién ha crecido más espiritualmente. Por el contrario, los dones y los frutos del Espíritu tornan a la persona mucho más obediente y más humilde. Bueno, si decimos las personas en plural, entonces más obedientes y más humildes, alejando de su vida la altivez y la competencia. El príncipe de Dios, la princesa de Dios, no va a ejercer señorío sobre los cananeos. Él fue para ser bendecido por Dios y para ser un agente de bendición, de cambio y de transformación en medio de esta gente. Es tan así que ya hemos comentado la forma tan elegante como el príncipe de Dios adquirió la tierra de Macpela, donde estaba la cueva, que la convirtió en una especie de mausoleo o de un nicho familiar donde enterró a Sara y posteriormente lo iban a enterrar a él. Pero también podemos ver la forma elegante en cómo trató a su sobrino Lot, dándole la oportunidad de que tomara ventaja de las mejores tierras para el ganado y para la agricultura. Pero también encontramos que el príncipe de Dios se sujeta a la autoridad espiritual del momento, que era Melquisedec, que en ese momento Melquisedec era rey de Salem, un nombre antiguo de Jerusalén, y también era sacerdote del Dios Altísimo, el mismo Dios de Abraham. Entonces Melquisedec era superior a Abraham en jerarquía espiritual y ministerial, porque él era el sacerdote del momento y al mismo tiempo era rey de Salem. Entonces Abraham lo que es un patriarca con promesa. Y así lo entendió Abraham cuando pasa por Salem buscando el apoyo de Dios para ir a libertar a su sobrino cautivo de enemigos que se lo llevaron bastante lejos. Todo está en Génesis capítulo 14. Ustedes ven la actitud de un príncipe de Dios, de una princesa de Dios, que no es para hacer un espectáculo con lo que recibe de parte del Señor. Por el contrario, es para ser un agente de bendición. El príncipe de Dios sabe muy bien que tiene que cumplir con sus deberes que le dan sostén a sus derechos. Dice la palabra del Señor que Abraham, siendo un patriarca con promesa, él pagó los diezmos de todo el botín al sacerdote, ¿cómo se llama? Al sacerdote, se me olvidó el nombre momentáneamente, de ese tiempo. Entonces, a Melquisedec. Ustedes saben que estamos en vivo y de momento la mente puede traicionar a uno. Entonces él, como un patriarca con promesa, que incluso la tierra misma donde está Melquisedec, Dios se la está dando a Abraham. Usted ve que cuando él va y tiene la bendición que obtiene, inmediatamente le entregó el diezmo de todo. Incluso todo el dinero restante se lo devolvió al rey de Sodoma. Solamente sacó de allí lo que él entendía que le correspondía al Señor. No se puede excluir al príncipe por el hecho de ser príncipe. Los primeros en cumplir con Dios son aquellos que tienen llamado y están en posición de liderazgo. Con la práctica establece no solo el ejemplo, porque posteriormente Leví, que es el nieto de Abraham y encargado después por Dios para en el sistema mosaico cobrar los diezmos, no había nacido todavía, pero ya Abraham estaba sembrando un ejemplo. Si los cananeos pueden ver en Abraham a un príncipe de Dios por el cual ellos son bendecidos, si pueden ver a un Melquisedec por el cual han recibido paz y justicia, quiere decir que el que no conoce a Dios lo puede hacer a través de aquellos que con su testimonio y ejemplo demuestran tener valores del reino de Dios. Es así como el Salmo 67,
que es considerado por algunos como el Padre Nuestro del Antiguo Testamento, como la oración modelo del Antiguo Testamento, resalta varios aspectos de la bendición. Y uno de ellos es que la recibimos para exaltar a Dios y no al receptor. Esto impide que uno mismo sea adorado o vanagloriado por haber recibido de Dios un favor. Otro aspecto tomado en cuenta es que la persona bendecida presenta a Dios con su testimonio y teme a Dios por esto. Ustedes se dieron cuenta en la lectura, en la primera lectura del capítulo 12, los versículos del 6 al 9, en 3 ocasiones se menciona cómo este hombre podía levantar un altar y sacrificar al nombre de Dios. Esto es lo que permite a Abraham ser un príncipe, reconocido por los habitantes originales de Canaán. Abraham es definido como una persona de bendición, no por la teoría de decir que lo es, porque nunca es bueno que uno mismo se alabe, sino que en la práctica demostró lo que era. Nosotros podemos presentar mucho más adelante el ejemplo de una persona que admiramos mucho. Digo, no solamente a él, admiramos mucho a Job como hacendado y como un promotor de empleos y que tenía muchísimos empleados y el trato que le daba. Pero el caso de Daniel. Daniel es otra persona llena de promesas de parte de Dios, pero que es un hombre que responde al llamado de Dios. Dice que en una ocasión el rey de entonces estaba como proponiendo colocar a Daniel como el jefe federal, el jefe imperial del Ministerio de Hacienda o de Negocios. Entonces él pensó en Daniel. Entonces Daniel fue evaluado a escondidas por otros funcionarios del gobierno donde laboraban. Chequeaban desde sus horarios de trabajo hasta su vida personal, cuando oraba a Dios. Concluyeron en que no había ni vicios ni faltas como para acusarlo de mala conducta. Ellos fueron quienes dijeron que Daniel era una persona pulcra en la administración de los recursos del Estado, incluyendo la administración de su tiempo laboral. La única diferencia entre estos dos casos fue que los observadores de Daniel lo hicieron por envidia y los que observaron a Abraham lo hicieron como un acto de reconocimiento de lo bueno que era tener a una persona habitando en medio de ellos. Lo mismo ocurrió, como le digo, porque hay otros casos, como el caso de José y el caso de Mardoqueo. Y también en el Nuevo Testamento hay otros casos también. Lo que nos llama a nosotros a pensar que mientras estamos en esta vida, nosotros deberíamos dar buen testimonio. Que las mismas personas nos consideren como príncipes de Dios, como princesas del Señor, y establecer así modelos. Que vean que los cristianos no somos comunes y corrientes en el sentido del estándar de vida que nosotros practicamos. Incluso el apóstol Pedro en la primera carta dice que el impío debería sorprenderse de que nosotros no hacemos lo que ellos hacen. Entonces es tan interesante el saber que Abraham no tuvo ninguno de los problemas con los cananeos como hoy en día tienen los judíos con los palestinos. No se puede imponer nada a la fuerza aunque uno tenga la razón y aunque uno tenga las promesas. Solo hay que darle tiempo al tiempo para ver el cumplimiento de las promesas que nunca tienen fecha de vencimiento, pero sí tienen de inicio de cumplimiento para que se materialicen siempre en el tiempo de Dios. Otros hombres de Dios cruzaron la frontera y disfrutaron con plenitud las bendiciones del Señor. José, por ejemplo, que también es un patriarca, esperó y llegó a ser de mucha bendición, tanto para su familia como para el país. Así como Daniel supo esperar en Dios y pasó todo el proceso de entrenamiento, cuando lo pusieron a estudiar negocio, finanzas, administración, bajo la administración de este capitán de la guardia del imperio babilónico que estaba a cargo, Arioc, si mal no recuerdo el nombre.
Posteriormente, cuando lo evaluaron, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego se graduaron con honores summa cum laude, porque ellos fueron 10 veces mejores que los que más cerca le quedaron. Así actúa el Señor, así es que Dios nos bendice. Miren, el establecimiento del principado o imperio de paz de parte de Dios implica sumisión de la voluntad humana a la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta, no es tirana. La voluntad de Dios no es tirana, es agradable, es bueno que uno rinda la voluntad de uno a la de Dios. Nadie que se sujete a Dios siente carga pesada por lo que hace. Por el contrario, lleva una vida en mejores direcciones de bendiciones. El príncipe de paz establece relaciones de tanta intimidad que se puede hablar con Dios como se habla con un amigo. Y cuando nuestros caminos son agradables a Dios, aun a los enemigos, los hace entrar en acuerdo de paz con cada uno de nosotros. Ahí es que se cumple Romanos 12 y 13, que en cuanto esté de nuestra parte, tratemos de estar en paz con todo el mundo. Todas las adversidades son vencidas, aun aquellas naturales y propias de vivir en un país el cual no es el de uno. La adaptación, las relaciones sociales, la espera, los cambios alimenticios, culturales, etcétera, etcétera, son superados con creces. Siempre he de destacar que en la medida que Dios siembra en una persona, también el enemigo quisiera hacer lo mismo, provocando con esto que hayan opciones a seguir, como son cruzar la frontera o quedarse del otro lado. Es tan interesante, hermanos, el caso del príncipe de Dios, de la princesa de Dios, que Abraham nunca más regresó a Harán. Abraham nunca más volvió a Ur de los Caldeos. Abraham nunca más se llamó Abraham. Él siguió llamándose Abraham hasta nuestros tiempos. Es decir, Dios igualmente nos está llamando a nosotros para que no intentemos cruzar la frontera y regresar a Egipto. Aunque entendemos que es de mucho valor el ser reconocido por los demás, que uno anda con Dios, como fue reconocido Enoc también, uno mismo debe ser dueño de las santas promesas de Dios de que somos pueblo escogido, que somos real sacerdocio, que somos una nación santa. No somos cualquier tipo de persona. Si uno mismo no accede a creer lo que es, no vivirá de acuerdo con esos principios. Si uno mismo no es dueño y reconocedor de lo que ha recibido, pudiera caer en el tremendo error de gente como los creyentes de Éfeso y de la región de Galacia, que habían olvidado lo que eran y lo que habían recibido. Estoy hablando de Éfeso en el capítulo 2 de Apocalipsis, no en la carta que envió Pablo. Y los Gálatas, las iglesias de Galacias, que todo comenzaron bien, pero al final olvidaron. Debemos estar firmes en la fe, marchando por el camino hacia la patria nueva y mejor como el Señor así lo ha dicho. Es mucho el ánimo y el aliento de Dios que nos llega desde el cielo. Cuando firmes en la fe podemos decir, como dijo el profeta Elías, si soy siervo de Dios, que caiga fuego del cielo. El si soy no era dubitativo, sino por el contrario, era un fuerte autodesafío para ver el respaldo del cielo ante uno de sus siervos que sabe de lo que Dios es capaz cuando la vida de uno está en peligro, tal y como lo presenta Romanos capítulo 5. Al ser siervo de Dios, que descienda fuego del cielo y me defienda de los soldados. Es lo que él está diciendo. Mire, la capacidad de pisar el terreno nos da derechos que podemos reclamar más adelante. Esto lo decimos porque Abraham, como hablamos en el capítulo anterior, el capítulo 2, Abraham llega a la tierra y él sabe que llegó a la tierra porque Dios le dijo, ya tú llegaste, esta es la tierra prometida. Acuérdense que el hombre de Dios sale de Ur de los Caldeos, se detienen en Canaán por el papá,
pero Dios le había dicho que ese no es el lugar, que saliera a la tierra que le había prometido. Entonces, cuando la persona obedece, se activa inmediatamente la dirección del Espíritu Santo en su vida, porque Abraham en sí no sabía para dónde iba. Abraham iba caminando porque mediante la fe Dios lo iba guiando. Entonces, cuando él llega a la tierra, que él la recorre, que él la camina, es como si el caminar fuera el efecto de ir clavando la bandera que reclamara ese lugar como si fuera suyo. Pisar era poner por debajo cualquier poder contrario al nuestro. Era diciendo, yo estoy tomando dominio de esta tierra porque Dios me la ha dado. No porque yo he venido a invadirla. No es porque yo he venido a quitársela a alguien. Usted ve, el éxito se garantiza cuando confesamos que el poder de Dios nos sostiene y no otros poderes. Otros poderes que, por el contrario, uno sabe que son poderes derrotados. El creyente que está allí prácticamente solo, es como si el Salmo número 3, que se escribe posteriormente, estuviera escrito con antelación y una persona como Abraham pudiera decir, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Porque Dios es mi escudo, porque Él le dijo a Abraham, yo soy tu escudo. Yo estoy contigo y mientras tú estés vivo nadie podrá hacer frente contra ti. Entonces nosotros, al igual que Abraham, hoy en día somos los príncipes, somos las princesas de Dios, pero no es para competir, no es para hacer alarde, no es para permitir que la soberbia corone nuestras vidas. Por el contrario, todo lo que tenemos de parte de Dios, hermano, todas las bendiciones que hemos recibido es para que seamos canales, para que seamos instrumentos de poder bendecir a otras personas también. Y es lo que el Señor realmente desafía de nuestras vidas. Que nosotros nos integremos a la sociedad, comenzando por la familia, por los centros escolares, por los centros de trabajos, por los centros vacacionales, por donde quiera que nosotros nos movamos. ¿Sabe por qué? Porque el mandato del Señor, id y predicad. Lo que Él nos está diciendo, que en tu manera de vivir, que en tu vivir la vida, que deje un testimonio, que dé un testimonio, que las personas reconozcan que realmente tú eres una persona que has nacido de nuevo, que eres una persona que tiene relación íntima con el Señor y que ahora tú puedes cambiar. Tú puedes ser un modelo en medio de una sociedad que está perdida, andando sin Cristo y sin esperanza. Vamos a dejarlo hasta aquí, queridos hermanos, esperando en el Señor que nos dé una oportunidad de vernos más adelante en la siguiente ocasión. Así es que muchas gracias por la atención prestada, gracias le damos a Dios y hasta la próxima. Que Dios les bendiga. ¿Será que por la belleza de ella Él está enfatizando el peligro que él corre de ser asesinado por un pueblo que él no lo conoce? Pero que este temor, este sentimiento propiamente humano de lo interior salió a la superficie y él lo está externando. Aquí hay que ver, hermano, que el hombre de la fe, como ya hemos visto, sea lo que haya sido que Abraham desconfiara de la providencia de Dios al pactar este engaño de mentira por temor a los egipcios, y lo que él potencialmente creía, eso sí es una realidad. Pues inmediatamente entraron en Egipto, se dieron cuenta de la hermosura de ella, y el hombre que donde llegaba decía, por ejemplo, mi nombre es Padre enaltecido. En el caso de que Dios no haya cambiado su nombre todavía, ahora cambió su nombre a soy el hermano de Sara.